Gracias. Buenos días, ingeniero Ramón Alburquerque. Buenos días para Fernando Peña. Buenos días para el doctor Steven Emmerman. Buenos días para la profesora Marisa Ruiz. Marix. Buenos días para el profesor Octavio López. Y buenos días para todo el pueblo dominicano. Gracias, como siempre, Ramón, por darme la oportunidad de venir a conversar con ustedes cuando se están debatiendo temas de interés. Y en este caso, hablando de dos aspectos que son importantes. Por un lado, el tema minero y por otro lado, el tema de presas de colas. La minería clásica en todas partes del mundo comienza siempre, y tú lo sabes porque muchas veces hemos hablado de eso aquí y tú tuviste la oportunidad de estar en Colorado School of Mine. Se hace todo lo que es una prospección. Tú sales por ahí como geólogo a muestrear las rocas, ver el contenido mineral que puede tener la roca. Luego haces geoquímica de sedimentos activos, muestreas los sedimentos en ríos, arroyos y cañadas. Luego muestreas los suelos, muestreas la roca, y con todo eso tú identificas una anomalía mineralógica que luego tú vas y perforas y te dice cuántos gramos de oro por tonelada en el caso de referencia del oro, que es lo que se está hablando ahorita. En consecuencia, cuando tú llegas a la etapa de factibilidad minera, en cualquier proyecto, en cualquier parte del mundo, ya tú sabes en qué área hay oro, donde no hay oro. Por tanto, tú en el departamento de planificación geológica de la mina, tú separas material estéril, material de alta ley, material de mediana ley, material de baja ley. Ya tú sabes dónde concentrar tu explotación, a cielo abierto o subterránea, dependiendo de qué tan cerca de la superficie está o qué tan profundo está. Muchas veces la gente piensa que tú puedes hacer minería superficial en un depósito profundo y realmente no es así. Por eso es importante siempre reiterar que quien define si la minería es a cielo abierto o es subterránea no es la empresa minera, ni es el Estado, es el depósito mineral en su profundidad. Entonces, a mis estudiantes yo les digo, irse a una minería subterránea es una decisión económica. Eso es lo que lo determina. Primero física, porque ¿dónde está el yacimiento? Si el yacimiento está en un lugar donde no se puede explotar a cielo abierto por los altos costos de remover lo que tú decías ahorita, el encapote, entonces es imposible. Claro, es una decisión de carácter económico. Ok, entonces ese depósito mineral, digamos que tú decidiste como gobierno, como empresa privada, como sociedad en cualquier parte del mundo explotar ese depósito mineral. Y como está cerca de la superficie, en los primeros 30, 40, 50 metros, decidiste irte con una minería a cielo abierto. Perfecto, comenzaste a abrir los frentes, habilitaste cada uno de los frentes, perforaste cada día, cargaste explosivo, una carga de fondo, una carga de columna, un taco, volaste la roca, vienen las palas, recogen el mineral, lo suben al camión, el camión lo lleva a trituración primaria, al salir de ahí lo clasificas con unos tamices, las correas transportadoras te lo llevan a trituración secundaria, desde ahí tú lo llevas a un molino que te lo va a llevar a tamaño de arena, y ahí tú le aplicas cianuro de sodio, le aplicas cal, le aplicas todo lo que tú necesitas. O lo envía a flotación. O lo envía a flotación, pero que normalmente en oro utilizamos cianuración, pero cuando trabajamos con sulfuro masivo, siempre trabajamos con flotación, colocando un santato que te genera una espuma, y esa espuma te recoge ese mineral, y luego tú recoges esa espuma y la mandas al proceso. En este caso, ese proceso, cuando sale de ese molino, entonces lo llevas a filtración, y ahí tú separas dos cosas: sólidos de líquidos. Y esos líquidos ahora tú los mandas a decantación, lo mandas a nueva filtración y después lo mandas a fundición. Ahora, la parte sólida, que es la parte que tú tienes interés hoy día, es la cola. Es decir, esa arena cargada de agentes químicos, pero que ya tú sacaste el mineral que estaba contenido porque lo disolviste. Mayor parte. Entonces ese líquido que se fue en el proceso es el que va enriquecido, en este caso con oro y con plata. Entonces esa arena va estéril. Ahora tú tienes que colocar esa arena en un determinado lugar dentro del área de influencia de operación de la mina. Es decir, esa arena no, ese lodo.
Sí, pero realmente esa arena es más claro, pero que esa arena está suspendida o sedimentada. Sí, la gente le llama un lodo, pero realmente cuando tú le haces un ensayo granulométrico, tú lo mandas a un laboratorio de mecánica de suelo y le haces una granulometría, tú vas a ver que cae en el rango de la arena más que en el rango de la arcilla, porque el sistema de molienda no lo lleva tan fino que lo convierta en arcilla, sino que lo deja a tamaño de arena, lo suficientemente fina esa arena como para que los agentes químicos entren en contacto con los elementos metálicos que están ahí y se disuelvan. Claro. Y entonces ese líquido ahora que está enriquecido con esos metales es lo que tú llevas a la fase final del proceso. Ahí ya tú tienes una separación entre sólidos y líquidos. Y esa parte sólida, que es una pulpa, que puede tener 50, 60%. Eso es lo que llamamos lodo. Lodo. Mucha gente le llama lodo, pero en realidad es una arena. Eso se va a una presa de colas. ¿Dónde debe estar esa presa de cola? En cualquier lugar en el entorno que te garantice varias cosas. Primero, que el subsuelo sea lo suficientemente... Pero que esa arena suele ser un 20, un 30% en peso del volumen del lodo o de que tú estás manejando, porque la cantidad de agua es 8 o 10 veces en peso de esa arena que tú estás manejando. Cierto, la densidad de ese material normalmente anda entre 2.7, 2.8, 2.9 toneladas por cada metro cúbico. La densidad del agua siempre es 1 tonelada por cada metro cúbico. Innegablemente los minerales que están constituyendo la corteza terrestre tienen una densidad que es mucho más alta que la densidad del agua. Ahora bien, una vez que ese lodo, como le llama Ramón, que es el producto final que llamamos colas, llega a la presa, se produce un proceso mecánico normal de asentamiento de las partículas sólidas, precisamente por el tema de tener mayor densidad. Siempre que un cuerpo esté en presencia de agua, el cuerpo de menos densidad va a flotar y el de mayor densidad se va a hundir. Eso es un sistema clásico en la física, en la química, en la dinámica de los materiales. Entonces esas partículas de arena, por tener una densidad que es casi 3 veces mayor que la densidad del agua, se va rápidamente al fondo y queda arriba el agua clarificada. Esa agua clarificada tiene componentes químicos y al tener componentes químicos, lo que se hace en todas las minas, en todas partes del mundo, es que se rebombea desde la presa de colas hacia el sistema de molienda para tener que adicionarle menos cal y menos cianuro al proceso, porque ya esa agua está enriquecida. Déjame con decir unas palabras de regocijo y de aliento. Allí tenemos unas picaderitas, unas manzanitas, unas uvitas y unos quesitos. Una buena noticia. Y un detalle de delicadeza de doña Ana y don Bienvenido Rodríguez. Pueden salir allí y sigan escuchando, para no perder el hilo, la extraordinaria exposición que está haciendo Osiris de León. Ok, entonces esa agua ahora se va reclamando, se va llamando desde la fase de molienda, y por eso, en la medida en que va pasando el tiempo, esas arenas que van llegando permanentemente en forma de colas van subiendo en altura hasta que llega un momento en que las arenas están ocupando prácticamente todo el volumen de la presa de colas, y es el momento en que la empresa minera decide o recrecer la presa para tener mayor capacidad de almacenamiento de esas colas, o buscar otro lugar, porque es un requisito obligatorio en todas las empresas mineras, antes de que existieran leyes ambientales y antes de que se hicieran estudios de impacto ambiental, que las colas tenían que estar ubicadas en un depósito seguro. Y tú lo conoces por tu larga experiencia en el tema minero. Quiere decir que cuando todavía aquí no había una ley ambiental, porque nuestra ley ambiental 6400 data del 18 de agosto del año 2000, ya había presas de colas acá, como la presa de Mejita, que entró en servicio en el año 1975, y como la presa de Las Lagunas, que entró en servicio en el año 1990.
95. Quiere decir que ambas presas son anteriores a la ley ambiental y anteriores al requisito del estudio de impacto ambiental. Ahora bien, cuando se va a hacer cualquier presa, Ramón, sea agua para abastecimiento de acueductos y canales de riego o una presa de colas, hoy día tú haces un estudio ambiental para cualquiera de esos proyectos, sea una presa de colas que tú vayas a hacer en una operación minera, o sea una presa que tú vas a hacer para el almacenamiento de agua en un río para garantizarle agua a un acueducto, a un sistema de canales de riego. Dentro de ese estudio trabajan dos equipos distintos. Uno es el equipo que trabaja haciendo geología, geofísica, geotecnia, sismogeotecnia, pruebas de permeabilidad Luyón, pruebas de estabilidad, identificación de materiales, densidades de los materiales, volúmenes de los materiales, calidades de los materiales, haciendo pruebas de desgaste, pruebas de sanidad, para determinar qué tipo de presa tú vas a construir. Tú sabes que cuando hablamos de presa tenemos varios tipos de presas. Tú tienes, por ejemplo, una presa de gravedad, como la presa de Aguacate. Es una presa de gravedad. Ahora, tú puedes tener una presa de arcogravedad, como es el caso de la presa de Higüey. O tú puedes tener una presa de tierra, como es el caso de Tavera, o el caso de Valdesia, o el caso de Atillo. Lo que tú buscas cuando tú estás haciendo un estudio para una presa es garantizar, primero, que ese muro tenga suficiente resistencia como para soportar los máximos empujes hidrostáticos que te pueda generar la columna de agua, considerando que ese empuje que tú tienes ahí es la densidad del agua por la gravedad, por la altura. Por tanto, mientras más altura tú tienes, más presión estás haciendo sobre ese muro de la presa, que no es el mismo caso cuando tú tienes una presa de cola, y eso se lo explicamos muchas veces al Ministerio de Energía y Minas en años anteriores, cuando tuvieron ciertas dudas sobre el comportamiento de la presa de Mejita. Y digo, mire, ya la presa de Mejita está seca. Tú vas hoy y caminas sobre la presa de Mejita. Yo voy y camino sobre la presa de Mejita. Cuando hay una supervisión, la gente camina sobre la presa de Mejita. De hecho, en el gobierno de Hipólito Mejía, pues le llamaron un día al presidente, le dijeron que había un problema con la presa, me llamaron a mí y fuimos ahí el secretario de Medio Ambiente, que era como se llamaba en ese entonces, que era Framuy Yapón, el director del INDRI, que era Silvio Carrasco, y yo, y nos pasamos todo el tiempo caminando sobre los sedimentos arenosos que hay ahí, y le dijimos, bueno, mire, pero aquí no vemos ningún tipo de problema de estabilidad. ¿Por qué? Porque la arena, una vez que ha secado, te hace peso hacia abajo, atraída por la fuerza de la gravedad, diferente al agua, que te hace un empuje horizontal hidrostático, porque el agua tiende a fluir, y dentro de ese proceso donde tiende a fluir te va a empujar cualquier cuerpo que sea un obstáculo en su camino. Exactamente, todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al producto del peso del líquido desalojado. Entonces, esa agua que trata de seguir su curso normal, digamos presa de Tavera o presa de Atillo o presa de Rincón, tú le pones una barrera y ella trata de empujar esa barrera porque ella trata de seguir. No es el caso de la arena. La arena, cuando ya te ha llenado la presa, ya ella te va a hacer ahora presión hacia abajo, no horizontal, porque los cuerpos atraídos por la acción gravitacional generan un peso que es la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, ese peso actúa ahora sobre el cimiento. Como por inercia está... Claro, como si fuera generando una inercia. De hecho, pasa a ser una inercia, como te lo plantea la primera ley de Newton, en las leyes de la física. Pasa a generar un momento de inercia, y ahora para tú vencer ese momento de inercia necesitas una fuerza que supere esa masa multiplicada por esa gravedad, porque si no, no vas a vencer esa inercia. Por tanto, ahí tú tienes dos escenarios que son distintos. Uno es el escenario de la ingeniería. El equipo que está haciendo el levantamiento de campo te hace la geología, te identifica las rocas. Te puedo decir que en materia de presas de agua, más de la mitad de los sitios que han sido previamente identificados desde los 80 para acá han sido descartados porque no había suficiente robustez en las áreas de los estribos. Por ejemplo, cuando tú tienes una presa como Higüey, y me tocó trabajar ahí para el caso de Higüey, para el caso de Aguacate, Higüey es una presa de arco de gravedad.
El arco está invertido. ¿Qué ventaja tiene ese arco? Que está de frente a la presión hidrostática y el agua empuja ¿hacia dónde? Hacia el arco, y el arco transmite los empujes hacia los estribos. Por tanto, si yo tengo buenos estribos, ahora necesito menos hormigón para esa presa, pero va a depender de la longitud de cerrada. Por ejemplo, en Atillo yo no puedo hacer una presa de hormigón porque yo tengo una longitud de casi 2 kilómetros, es decir, 1.800 metros de longitud. Por tanto, me convenía más irme con una pantalla de bentonita hasta 28 metros de profundidad para sellar por completo todo ese lecho aluvial que había ahí de alta conductividad hidráulica y anclar en las rocas que están debajo, de forma tal de que el dentellón de esa presa queda anclado ahí, queda empotrado, y por más que el agua te empuja en esa presa que tiene una cota máxima operacional en la 86.50, no logra vencerlo, porque la masa multiplicada por la gravedad te genera suficiente peso. Anclaje. Que ahora, claro, está anclada. Tú tienes un dentellón que la ancla y tienes unos estribos donde ancla. Entonces, le abres tu vertedero para que cuando tú tengas un evento meteorológico extremo, como tuviste ahí cuando Atillo se llenó, cuando la tormenta Noel, 28 de octubre del año 2007, el agua pueda derivar por ese vertedero sin producir mayores daños a la sociedad. Quiere decir que son dos temas distintos. Uno es la evaluación de impacto ambiental que yo tengo que hacer para una carretera, para un puente, para una presa de agua, para una presa de cola, para una urbanización, para una estación de combustible, para un centro comercial, para una plaza. Y otra cosa es la fase de ingeniería. El equipo que trabaja haciendo los estudios de impacto ambiental para cualquiera de las presas que están hoy día en construcción, por ejemplo, la presa de Guayubín, que está en construcción, es un equipo totalmente distinto al equipo de ingeniería. El equipo de ingeniería vela por la calidad, la seguridad y la correcta funcionabilidad de esa obra, modelando el peor escenario que pueda encontrarse. ¿Y cuál es el peor escenario? Bueno, en términos meteorológicos, la PMP, la precipitación máxima probable que te pueda caer en una cuenca, tipo el diluvio de Noé. La tormenta Frederick te generó una PMP. El huracán George te generó una PMP. La tormenta Noel y la tormenta Olga te generaron unas PMP. Ahora, con esas PMP, ¿cuánto yo voy a estar transitando en la cuenca? ¿Cuántos metros cúbicos por segundo? 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, diseñar esa obra para que en función del tamaño de esa cuenca hidrográfica, la PMP yo la pueda manejar de forma segura sin comprometer la estabilidad de la obra. Y si yo puedo manejar esa PMP de forma segura y no me compromete la seguridad de la obra, entonces la obra va. De lo contrario, no hay ni siquiera que entrar a la fase de evaluación de impacto ambiental, porque antes de que se dé a conocer el proyecto de presa, ya hay un equipo de ingeniería que ha dicho ese lugar no es adecuado. Y te pongo un ejemplo breve. La presa de Monte Grande está actualmente en construcción. Los estudios para Monte Grande los hicimos nosotros en el año 1991. Pero no era ahí que iba. El sitio sugerido por el INDRI era el Cerro de los Pasitos, inmediatamente aguas arriba de Quitacoraza, en el cauce del río Yaque del Sur, porque hay una cerrada estrecha, donde hay un sinclinal de la formación Arroyo Seco. Cuando hicimos la primera evaluación geológica, geofísica, geotécnica, nuestro reporte al INDRI inmediatamente fue descarte ese sitio. ¿Dónde está hoy? No, donde estaba antes. ¿Dónde está? ¿Dónde iba a estar antes? Una pregunta, Osiris. Es decir, que si yo no he hecho los estudios de ingeniería, los estudios de cimientos y esas cosas, no debo dar una licencia. Usted dice, debe descartarse de entrada. No, por ejemplo, no, lo que estoy planteando, Fernando, es que si ingeniería te dice ese lugar no es adecuado para una presa, no tienes que hacer el estudio de impacto ambiental, porque ya de antemano, aunque el estudio de impacto ambiental que te va a evaluar el impacto ambiental en el entorno, ingeniería te dice, pero es que aunque ambientalmente sea bueno, ingenierilmente es malo y se descarta. Lo que quiero decir es que tú acabas de decir que ese estudio debe ser precedente al otorgamiento de la licencia. Hay dos estudios. El estudio de dónde debe ir la presa en función de mecánica de suelo, sismicidad, toda esa cosa. Y luego el estudio de impacto ambiental para el lugar más conveniente. Lo que quiero Entonces, lo que quiero decir es precedente a lo que usted acaba de decir. Sí. Por tanto, si este estudio me dice no hay posibilidad de ahí, no puedo seguir.
no debo seguir. Es. ¿Cierto? Ese dato es importante para evaluar lo que pasa con el actual estudio de impacto Fernando, clave. La maravillosa exposición que está haciendo Osiris, que ahorita la completa Octavio va a ser el suyo, debe, y supongo yo que él va hacia ahí, referirse a lo que dice el profesor. El profesor ha dicho que hay criterios de diseños alternativos que no son esos clásicos que él está discutiendo y presentando aquí. Él ha venido como un innovador a hablar de cosas que ahora es que se están haciendo en Canadá, en Columbia Británica y otros sitios donde se está hablando de que allá exigen estudios alternativos a una presa de cola para ver si, como la presa de cola es lo más peligroso, que nunca se llegue ahí si hay otras alternativas, como esa que él está hablando de los tajos abiertos, porque ahí es donde vamos a llevar la discusión. Pero qué bien que él haga la exposición que está haciendo, porque este programa es para educar. Y sobre todo, Ramón, que recorre una experiencia de un equipo profesional dominicano donde ha sido exitoso en los trabajos. Pero que pero, oye, para mí vale mucho porque yo no tengo nada en contra de los profesionales extranjeros, todo lo contrario, nosotros hemos recibido. No es que no estamos hablando de profesionales extranjeros, pero de quiero tecnología. Decir, sí, pero la tecnología y que se usa en este país, aquí no se crea, pero las tecnologías que se aplican en este país se aplican con un criterio como cualquiera profesional en el mundo, y a eso quiero hacer la experiencia de Osiris. Sigue. Entonces, una vez que tú has cumplido la fase de ingeniería, que evaluaste el sitio, hiciste geología, geofísica, hiciste perforaciones, sacaste testigos, hiciste ensayo de compresión simple, ves que la roca es resistente, porque tú vas a tener un peso ahí, y ese peso entonces va a incidir en las condiciones del sitio. Por eso, cuando tú vas a chequear cualquier sitio de presa, y tú has visto que en el río Nagua nunca se ha construido una presa en el sitio de Cinta Negra. ¿Por qué? Porque en el año 82 hicimos un estudio del sitio, y el sitio dio que no era adecuado para una presa, automáticamente se desestimó. ¿Por qué? Porque el lugar no era adecuado. Porque siempre tú andas buscando que la presa opere bien, sea una presa de agua o sea una presa de cola, que a lo largo del tiempo ella pueda confrontar las peores adversidades que pueda encontrar en el camino, por ejemplo, un huracán, una tormenta, una onda tropical que le descargue 600, 700, 800 milímetros de lluvia en 24 horas y que la pueda manejar bien, o que, como tú has mencionado aquí, tú tengas un evento sísmico como el que tú tuviste en Puerto Plata, 22 de septiembre del año 2003, de magnitud 6.5, que te hizo mucho daño en Puerto Plata. Se cayeron escuelas, bancos, hoteles, centros comerciales, pero las presas que hay en la República Dominicana no sufrieron, y ya había dos presas de colas operando aquí en República Dominicana, que eran la presa de colas de Mejita y la presa de colas de Las Lagunas. No sufrieron ningún tipo de daño, como tampoco las presas de tierra de esa región, la presa de Atillo, la presa de Rincón, la presa de Tavera, la presa de Bao, el contraembalse de López Angostura, no sufrieron ningún tipo de daño. Tú puedes sumar también ahí el tema de la presa de Monción y el contraembalse de Monción, que están en el bloque norte del país, igual que tienes a la presa de Chagüey y la presa de Maguaca, que también están en el bloque norte porque están allá en las matas de Santa Cruz. Al final, cuando tú estás haciendo cualquier estudio para cualquier presa en cualquier parte del mundo, sea de agua, para consumo humano, o sea de colas, tú tienes que garantizarle a la sociedad la estabilidad de esa estructura en el peor escenario, más allá de que lo que esté haciendo el equipo que está haciendo la evaluación de impacto ambiental. Entonces hay una fase que es netamente de ingeniería, que empieza en geología, sigue con geofísica, luego sigue con geotecnia, luego sigue con sismogeotecnia, y calculas el espectro de respuesta sísmica de ese emplazamiento para ver cuál va a ser la aceleración máxima que se va a producir en el suelo el día que tú tengas un terremoto de gran magnitud, 7.5, o como el que tuviste en Nagua en el 4 de agosto de 1946, que fue de magnitud 8.1. Todas esas variables siempre son responsabilidad del área de ingeniería, que tiene que garantizarle al dueño del proyecto, sea público o privado,
y a la sociedad en su conjunto la seguridad y la operatividad de ese proyecto en el peor escenario. Por eso ustedes han visto que aquí ninguna de las tormentas y los huracanes han comprometido a ninguna de las presas, ni de Colas, que son 3, ni de agua para acueductos y canales de riego, que son 34. De ahí que lo que se busca al final con los estudios es garantizar que cada emplazamiento responda a los criterios geotécnicos establecidos en función de lo que es la seguridad de la operatividad. Bueno, muy bien, tenemos que ir a una pausa porque Remigio ahora nos lo exige, pero en el Valle de la Muerte, en California, está viajando la gente hacia allá para presenciar, deben estar ya sufriéndolo. Temperatura de 55 grados, 129 grados Fahrenheit. ¿Continuará esto así? ¿Será esto producto del cambio climático? Muchos dicen que el cambio climático tiene una responsabilidad, en que el cambio climático primero se debe a fuerzas naturales y cambios y modificaciones climatológicas también del cosmos, del universo, y que en eso no influye para nada la civilización y la industrialización en la forma que la tenemos hoy. Pero otros plantean también que ha sido acelerado el cambio climático porque no podemos negar que algún efecto ha de tener en una atmósfera finita